Muy buenas a todos. Bienvenidos a esta que es la charla número 12 del programa Actívate, que es un programa que nos hemos inventado en Aprocta, sobre todo en este tiempo del confinamiento. Empezamos, yo creo que finales de abril, principios de mayo, para compartir un poco experiencias, principalmente del mundo de la aviación, en el sector y para estar un poco conectados, porque hemos visto también que en estos tiempos que hay ERTEs, que tenemos pocos turnos, estamos poco en contacto con la profesión. Hemos visto, ahora ya no tanto, porque ya hemos vuelto a reactivarnos un poco todos profesionalmente, pero hemos visto un poco de desconexión y nos hemos invitado a este programa. Así, este formato de charlas cortas, con bastante debate y para mantenernos eso, conectados y aprender sobre temas, ¿no? Me presento yo un momentito y luego paso a presentar a Carlos Jiménez, que es nuestro ponente de hoy. Yo soy Mercedes Barona, soy controladora en Barcelona hace más de 20 años. Estoy en el TMA, en aproximación, y he sido muchos años, estos últimos 15 años he sido instructora y supervisora, y en el último concurso pues saqué una plaza de técnico instructor, o sea, me he dedicado un poquito más a la formación. Soy también facilitadora por Eurocontrol, evaluadora y demás. Desde hace 5 años formo parte de la Junta de Aprocta, de la Junta de la Asociación Profesional de Controladores Aéreos, la asociación mayoritaria, y como secretario general. Y una de las acciones son coordinar acciones y eventos y todo tipo de servicios a controladores aéreos. Voy a presentar a Carlos Jiménez, que de formación es licenciado en Dirección y Administración de Empresas. Profesionalmente se dedica, o sea, se gana la vida como empresario, pero su pasión es volar. O sea, es un profesional de la aviación que es piloto comercial por Estados Unidos, es piloto comercial de hidroaviones, es piloto privado europeo, instructor de vuelo a vela, es instructor de ultraligero, de planeador, es también piloto planeador, tiene más de 1.500 horas de vuelo en el fondo su pasión es volar. Entonces forma parte también de la junta directiva de RACE y de AEPAL, participa sobre todo en grupos de trabajo, más que nada en temas de espacio aéreo, participa en grupos de trabajo pues, en reuniones institucionales pues, con DGAC, con ENAIRE, con EASA, con AESA, con organismos del sector. Y lo que él mismo dice, es que en el fondo todo esto hace muchas acciones y todo esto son chorradas, entrecomillado, ¿no? Esto me dijiste, que no me aportan un solo euro, pero que son mi auténtica pasión. Ahora que tengo más tiempo en mi vida, quiero devolver a la aviación de manera 100% altruista todo lo que la aviación me ha dado. Esto es un poco la introducción que yo quería hacer de Carlos Jiménez. Y sin más, pues explico 3 normas, 3 pautas de las charlas. Estas charlas se graban, se subirán al canal de YouTube de Aprocta para que la gente que no ha podido unirse hoy porque esté trabajando o no pueda, las pueda ver en diferido. O sea, que quien quiera mantener el vídeo abierto y quien quiera, pues que cierre el vídeo. Luego decir también que Carlos hablará durante 20-25 minutos y después abrirá un turno de palabra en que el que quiera hacer algún comentario o aportación, por favor, lo escriba por el chat. Arriba a la derecha tenéis un botoncito y se puede escribir por el chat. Y luego, cuando Carlos acabe, pues yo iré dando un turno de palabra y así moderamos un poco para hacerlo un poco ordenado. Y sin más, doy la palabra a Carlos. Carlos Jiménez. Muchísimas gracias por tu amable introducción y muchísimas gracias a todos los que hoy día se conectan dedicando tiempo personal de ocio para dedicar una hora a escuchar sobre la temática que hemos coordinado para hacer hoy, que es hablar sobre la aviación general y deportiva, y el control, el ATC, el control de tráfico aéreo. Simplemente vamos a hablar un poquito, recordar sobre lo que es la aviación general, sobre lo que notamos más importante la gente que volamos en aviones de menos tamaño y menos peso que los aviones de categoría de transporte. Y luego vamos a poner ejemplos prácticos, pues fruto de haber volado en diferentes partes del mundo, de cómo en otros lugares, fuera de nuestras fronteras españolas, se hacen algunas cosas que, bueno, pues aportan servicios
y aportan también pues, una buena ordenación y control, obviamente, para el tráfico aéreo. Hablaremos también de buenos ejemplos en España y luego abriremos turno de ruegos y preguntas, que hoy espero que se anime y que sea animado, porque no habrá mejor señal que la charla ha sido provechosa si el turno de ruegos y preguntas es animado y dinámico. Así que voy a compartir con vosotros una presentación, una pequeña presentación que he preparado para el día de hoy. Y bueno, pues cualquier duda la vais anotando y después la compartimos en el turno de ruegos y preguntas. Este fichero de presentación, este PowerPoint, lo podemos luego compartir y que sea para poder consultar offline, al igual que el link a YouTube que quedará posteriormente. Y daros la enhorabuena por las charlas que habéis hecho previas. He tenido la oportunidad de ver varias y la verdad que muy de provecho y vamos, chapó lo que habéis estado haciendo, porque habéis tocado temas interesantísimos, algunos de los cuales voy a retomar y hilvanar en la reunión de hoy. ¿De la presentación? Sí que se ve, Carlos. Lo único que no está a pantalla completa. O sea, se ve toda la presentación, las distintas slides, pero como para que la pudiera... completa. Lo estoy moviendo desde un iPad y no me es posible aceptar activar modo de pantalla completa, pero vamos a intentar No, pues así como lo tienes ahora se ve muy bien. Pero está bien, así como lo tienes ahora está muy bien. Porque en el iPad si no, no se vería bien. Ponlo así está bien. Sí, yo creo que salía más o menos. Y bueno, sí. Pues como os digo, en la parte mía en esta fase, pues mi única vocación es devolver a la aviación todo lo bueno que me ha aportado en mi vida y un poco intentar aplicar en todas las organizaciones donde tengo acceso buenas prácticas de otros lugares. En la aviación, ciertamente, en el año 2020 está todo inventado. Los principios básicos de vuelo fueron ya definidos en los años 40 del siglo pasado. Las prácticas y criterios de organización y de control se han desarrollado también años atrás. Indudablemente la tecnología está permitiendo una mayor facilidad tanto para los pilotos de todo tipo de categoría de aeronaves como para también el control de tráfico aéreo, tener una mayor eficiencia y recursos a su alcance para trabajar. Pero algo que a mí me gusta mucho de plantear en toda reunión a la que asisto es que jamás inventamos nada. Solamente tratamos de aplicar, por ejemplo, aquí en España, cuando nos reunimos en los comités y grupos de trabajo de las diferentes agencias, como a nivel europeo. En la European Gliding Union yo formo parte del grupo de trabajo de espacios aéreos y tenemos cuestiones, pues bueno, cada país, Italia, Suiza, Alemania, diferentes, pero se intentan aprovechar las buenas prácticas de unos lugares para otros, porque indudablemente en el espacio aéreo europeo, en la práctica y dada la normativa EASA y la soberanía nacional de cada espacio aéreo, hay diferencias sustanciales a la hora de aplicar criterios y formas de trabajo. Y lo único que pretendemos en las asociaciones es establecer esas buenas prácticas que se han producido, se han validado como buenas en algunos países miembros, exportarlas a otros. Bueno, un poquito sobre mí, ya Mercedes ha podido hablar sobre ello. Sí, básicamente decir que la pertenencia a la European Air Sports es un aspecto muy importante, es la mayor asociación de aviadores que existe en Europa, con más de 800.000 miembros en las diferentes disciplinas y en todos los países miembros, y es un grupo de lobby muy poderoso en EASA, en Colonia, donde incluso hay una persona contratada llamada Timo Schubert para poder hablar en el entorno europeo con Dominique Roland y la gente que en EASA más se encarga de la aviación general y deportiva, los temas que tratamos, ¿no? Es un foro interesante. Seguidamente, no voy a descubrir aquí nada nuevo y menos a la pedazo audiencia que tenemos en el día de hoy, pero recordar qué es la aviación general. Por decirlo de una manera muy llana y rápida,
podemos decir y simplificar someramente que la aviación general es todo lo que vuela que no sea aviación militar o aviación de transporte, bien sea transporte de pasajeros o transporte de carga. Todo lo que no sea estas dos cuestiones anteriores es lo que identificamos como aviación general en sus diferentes facetas. En la aviación general entra desde el vuelo de aviones monomotores, de aviones bimotores, turbohélices, reactores ligeros y también planeadores, motoveleros, ultraligeros y también las disciplinas de vuelo libre, como parapente, paramotor, ala delta, que incluyen una larga lista de usos, pues como escuelas de aviación, las ATOS, que forman a pilotos comerciales, o las DTOs, para formación de pilotos deportivos, también bueno, pues, aviación corporativa, taxi aéreo, industria aeronáutica a nivel talleres de todo tipo, trabajos aéreos como remolque de pancarta, vigilancia forestal y también la aviación deportiva y privada. Un tipo de aviación que vuela tanto en VFR, la gran mayoría como VFR, pero también como IFR. Y por dar algunas cifras, en Estados Unidos, pues la aviación general sirve y vertebra pues los más de 17.000 aeropuertos que existen allí, de los cuales en Estados Unidos solamente unos 300 disponen de servicio de control de tránsito aéreo. En ese país, que obviamente es foco del mundo en aviación general por sus enormes extensiones, este tipo de aviación general supone el 1% del Producto Interior Bruto, generando más de 1.300.000 puestos de trabajo. En Europa estamos lejos de estas magnitudes, pero el resto de Europa, que es mi auténtico foco, está muy adelantado a lo que la aviación general supone en España. Y en la aviación general y en España tenemos una grandísima ventaja, que es nuestra buena meteorología. Y bueno, pues vemos que es un aspecto de la aviación que tiene una capacidad de vertebración para el país que todavía podemos aprovechar mucho más. En esta siguiente diapositiva hago una comparación de lo que es el servicio de control de tráfico aéreo en el espacio europeo y también en el espacio de Norteamérica, de Estados Unidos. Un poco por extensión, en kilómetros cuadrados, en aeropuertos que son servidos por control de tráfico aéreo. Y el aspecto que me gustaría resaltar de esta diapositiva es lo que veis recuadrado en color azul, que es el porcentaje de uso de servicio de control de tráfico aéreo por parte de la aviación general. En Estados Unidos supone un 19% del total de horas controladas diarias que se sirven en Estados Unidos. En Europa estamos hablando del 3,5%, porcentaje de horas de control que requiere la aviación general en el continente europeo. Esto obviamente son estadísticas de Eurocontrol. Si hiciéramos el cálculo, si tuviéramos la capacidad de hacer el cálculo para España, pues estaríamos mucho menos, me atrevería a decir, por debajo del 1% de las horas dedicadas de control para este tipo de aviación, como digo, considerando el total de aeropuertos y horas servidas de control de tráfico aéreo. Obviamente, pues aeropuertos como Sabadell, Madrid, Cuatro Vientos tienen una focalización en aviación general, que duda cabe, pero hablando del total de horas de control, que me parece una buena magnitud comparable para comparar peras con peras, ¿no? Eso que siempre nos gusta a la hora de analizar una comparativa, es una buena magnitud. Simplemente resaltar esto como espacio de desarrollo futuro que tenemos en Europa y que tenemos en España. Solamente me voy a centrar en España. El anterior tiene otros aspectos interesantes para poder profundizar, pero se me escaparían los 20 minutos. Seguidamente, me gustaría hablar y plantear qué necesitamos en la aviación general del control de tráfico aéreo. Pues necesitamos ser integrados como unos usuarios más con nuestros derechos y obligaciones en el flujo de control aéreo. Simplemente nuestro objetivo y
y poder participar en todos los foros donde estamos, nos gustaría aumentar la conciencia y la cultura aeronáutica con esta visión integradora que la aviación debe de formar parte del todo, debe de formar parte de los servicios de control de tráfico aéreo en toda su extensión. Y como decía anteriormente, un problema que enfrentamos en Europa es en algunos lugares la falta de estandarización de los servicios a los que puede acceder la aviación general en espacio aéreo controlado. Primero de todo, decir que el mayor porcentaje de actividad de aviación general se desarrolla en espacios aéreos no controlados, lo que aquí en España llamamos espacios aéreos clase Golf, que, pues oye, supone el porcentaje mayoritario de nuestras horas de vuelo. Realmente salimos de zonas de control o operamos desde aeródromos sin control de tráfico aéreo, aeródromos no controlados, y utilizamos nuestra fraseología de aeródromo no controlado, que como sabéis es un procedimiento estandarizado de operar en aquellos lugares donde no existe torre de control, y nos proporcionamos entre los pilotos que volamos la propia separación. Y logramos, pues, en aeródromos como Casarrubios, como tantos aeródromos no controlados, como Castellón de la Plana, tantísimos otros, también aquellos que tienen AFIS, ¿no? Donde no hay un control, sino que realmente es el control aire-aire entre pilotos, entre aeronaves, los que proporcionan la separación, y mediante esa estandarización de prácticas realmente operamos el volumen que se tiene con mucha flexibilidad, y esto es lo mismo en Europa, es decir, la mayor operatividad de la aviación general se produce en espacios aéreos no controlados. Pero ¿cuándo requerimos estar en espacios aéreos controlados? Bien porque salimos de Cuatro Vientos, salimos de Sabadell o queremos aterrizar en cualquier aeropuerto de la red AENA, pues un Pamplona, cualquiera, un Bilbao, cualquiera de ellos, pues requerimos entrar en espacio aéreo controlado. Como les digo, tanto como tráficos VFR como tráficos IFR. Cuando volamos como tráficos IFR, pues bueno, entramos dentro del flow de cualquier otro tráfico con las limitaciones de performance que tienen el tipo nuestro de aeronave. Y algo que realmente sí necesitamos en aviación general es esa estandarización. Por ejemplo, en España, a diferencia de Europa, vemos que hay una gran tendencia, una obligatoriedad en muchas cartas de aproximación a aeropuertos a volar a máximo 1000 pies AGL. Esto atenta gravemente contra la seguridad de nuestras operaciones, y dejo ahí una cita. Según el Canadian Safety Board, cuando se tiene un espacio vertical muy reducido o se baja los tráficos hasta 1000 pies AGL, se incrementa el riesgo de colisión por 7. Por 7. No es una errata, se incrementa por 7, tanto por mayor riesgo de colisión con el terreno, como mayor riesgo de colisión con aves, como con otras aeronaves, drones, aeromodelos, cualquier cuestión que en esa franja de 1000 pies nos afecta sensiblemente. Por ejemplo, a 1000 pies o menos es donde tenemos la aviación general un mayor riesgo de impacto con aves. Tenemos aquí en la charla un gran piloto, como es Fernando Ahijado, que hace unos años tuvo un impacto volando una Socata Trinidad sobre la zona de Colmenar, zona TMA norte de Madrid. Impactó con un buitre de grandes dimensiones con su deriva y tuvo que aterrizar de emergencia en Cuatro Vientos, volando en ese momento por ese corredor, por el borde Colmenar, a unos 800 pies AGL. Obviamente impactó en ese entorno vital del buitre, comiendo, viviendo en la zona del Pardo, y bueno, pues prácticamente le podía haber costado la vida. Ese informe es público y está en la web de la FIAIAC con unas fotografías tremendas. En otros países europeos podremos ver luego después que en las aproximaciones visuales los corredores que dan feeder de este tráfico visual a los aeropuertos rarísimamente tienen alturas por debajo de los 2000 pies AGL. Suelen estar 1500, 2000 pies AGL, para que luego los tráficos, cuando están cerca de los aeródromos, bajen a su altura de circuito y obviamente en viento en cola, cada avión con su performance,
tiene una altura de viento en cola y se incorpora en el tráfico, pero se ha aproximado hasta ese punto a 1.500, 2.000 pies, con lo cual baja muchísimo el riesgo de colisión. Yo, por ejemplo, formo parte del comité coordinador de Cuatro Vientos, de Madrid Cuatro Vientos. En los últimos comités nos están dando unas charlas interesantísimas sobre las aves, sobre las bandadas de palomas, estorninos, halcones que hay en la zona de Madrid Cuatro Vientos. Es muy interesante, pero yo en las reuniones que he asistido he preguntado, y por favor, no hay nadie que se plantee si podríamos subir los corredores visuales que llegan a Cuatro Vientos o salen hasta 2.000 pies AGL con tal de salir del hábitat natural de estos animales. Realmente eso sería algo que tendría un impacto muy positivo en nuestra operación. También cuando hablo de estandarización de servicios, me gustaría hablar de la necesidad que tenemos en la aviación general de tener facilidades para los vuelos de escuela y entrenamiento. Estamos hablando de pilotos que requieren de entrenamiento, de ATOs que están formando a pilotos comerciales, requieren hacer tomas y despegues, requieren hacer practice approaches, aproximaciones de prácticas, es decir, aproximaciones instrumentales dentro del flow de tráfico aéreo con comunicaciones de ATC reales, que es lo que a estos alumnos pilotos o pilotos con licencia les van a permitir tener la fluidez necesaria para ejercitar los privilegios de su licencia con solvencia. Pues bien, en la zona de Madrid, dado que no tenemos un aeropuerto donde podamos hacer aproximaciones instrumentales y las ATOs que forman a pilotos comerciales echan muchas horas de simulador. En el simulador en tierra se practica un montón de cuestiones, pero en la práctica de vuelo, pues vuelan sobre el borde Navas, lo que yo llamo, y disculparme la expresión, chorra aproximaciones, utilizando, por ejemplo, una carta de aproximación BOR, volada sobre el borde Navas, que por supuesto no tiene un aeropuerto, no tiene un control de tráfico aéreo. Al piloto no se le expone al flow de fraseología que es necesario para tener esas habilidades que debe formar en cabina, y se forman ATOs y pilotos que llegan a ser pilotos comerciales habiendo volado muy pocas aproximaciones reales. Esto es algo que obviamente compete pues a cada director de aeropuerto. Esto es algo que, por supuesto, no compete al auditorio que tenemos en el día de hoy, pero que sí afecta a los usuarios de aviación general si no podemos tener estas aproximaciones de práctica o están limitadas por los ficheros de texto que aparecen en el AIP España de descripción de cada aeropuerto. Algo que también ayudaría muchísimo sería la implantación en España de frecuencias de información, es decir, el Flight Information Service, el FIS, que tenemos en prácticamente cualquier país. El FIS entendido para prestar esa cobertura en espacios aéreos clase Golf y Eco. Obviamente, aquellos espacios aéreos clase Delta para arriba tienen ya sus sectores, pero para espacios aéreos clase Golf y Eco, el FIS es algo de tremenda utilidad en países de nuestro entorno. Y obviamente en cuanto a lo que es obligaciones y derechos de la aviación general, también yo creo que conviene recordar lo que un controlador de tráfico aéreo puede hacer, ¿no? Sé que también hay temor en ocasiones o es necesario entrar en profundidad en textos legales. Muchas veces hay controladores que se plantean, oye, ¿se puede dar un vector? No se puede dar un vector a un tráfico visual. Si le doy un vector va a considerar que está bajo control y ya se va a desentender de su separación con el terreno o con la meteorología. Esto es algo que fuera de nuestras fronteras pues es bastante habitual que se nos proporcionen alturas, que se proporcionen vectores a tráficos que en todo momento serán VFR y por tanto dependerá de ello su separación con terreno, meteorología y otros tráficos. Algo que pedimos también de nuestros grupos de trabajo es mejora en vuestros sistemas de ATC para trabajar la aviación general. Algo que vemos que da muchísima guerra es en el sistema SACTA la activación de un plan de vuelo visual. Sabemos que es necesario, aquí en España se entiende que es necesario que para que un tráfico VFR reciba servicio de control de cualquier tipo, tiene que tener esa activación en SACTA. Ahora mismo, para muchos compañeros que nos pueden estar escuchando, dicen, oye, pues si es que tengo que acudir al personal de ARO de mi aeropuerto
que encima no es personal en aire, es personal de AENA, o tengo yo que hacer una carga exacta tremendamente, pues bueno, la misma carga que un plan de vuelo completo, es decir, muy tediosa para un controlador que tiene otras mayores responsabilidades. Y no vamos a negar que la mayor responsabilidad del control de tráfico aéreo es la separación de aeronaves de categoría transporte, de pasajeros, de carga, que tienen una mayor limitación de maniobrabilidad, de alturas, etcétera. Es decir, es un poco como en la marina mercante. Pues los grandes petroleros tienen unas limitaciones de cambio de rumbo y demás que tienen que ser observadas por los usuarios de menor tonelaje, como seríamos en este caso la aviación general y deportiva. Pero, y lo hemos pedido, de verdad, en las reuniones que hemos tenido con ENAIRE, que se active en SACA una carga reducida que contenga solamente indicativo de llamada, tipo de aeronave, personas a bordo, origen y destino, lo cual permitiría una carga rápida y ágil, plan de vuelo AFIL, como tenemos en Francia. Francia no tiene la maravilla de sistema de control unificado como es SACTA, y cuando haces un tráfico, un vuelo visual atravesando grandes extensiones de Francia, en cada handoff, en cada cambio de frecuencia, el controlador te pide estos 5 puntos que acabo de decir, porque ellos ni siquiera tienen en Francia una carga unificada de planes de vuelo visuales. Pero esos 5 campos que acabo de decir anteriormente llevan menos de un minuto de fraseología aeronáutica y ese tráfico que está llamando puede recibir el servicio que requiere o bien transicionar una zona o integrarse con el resto de tráficos. También pedimos una reducción de espacios aéreos clase alfa y redenominación como espacios aéreos clase Charlie, que no es ni más ni menos que la aplicación del SERA europeo que propugna una mayor difusión de áreas RMZ, Radio Mandatory Zones, o TMZ, Transponder Mandatory Zones, en las diferentes áreas, conllevando una reducción del tamaño de los CTRs, que no es ni más ni menos que seguir las normas de Eurocontrol, que son lo que Eurocontrol llama las 3 Golden Rules, que implican que, obviamente, para el diseño de cualquier procedimiento instrumental se requiere todo el espacio aéreo que sea necesario, pero no más. Es decir, el espacio aéreo es de todos los usuarios, de todas las disciplinas, absolutamente tiene todo el derecho de contener los procedimientos instrumentales que sean requeridos, con frustradas, con engine out, con cualquier cosa, pero no mayor reserva de espacio que la imprescindible para contener todos estos procedimientos. No sé qué tal vamos, Mercedes, no sé cómo lo ves. Vamos a entrar ahora un poquito más de detalle, algo más lúdico, en las siguientes diapositivas. Vamos bien, vamos bien. Vamos muy bien. Vamos a hablar ahora mismo del caso de Portugal y, ejemplo de buenas prácticas, el servicio FIS en Portugal. El servicio FIS en Portugal, muy sencillo. Se divide en 3 áreas, el país, norte, central y sur, y en todo lo que es el espacio aéreo clase Golf, de ground a 5.500 pies, el Flight Information Service, el FIS, lo proporciona Lisboa Mil, Lisboa Militar. Son controladores militares que dan un servicio extraordinario, cobertura VHF, por supuesto, en todo el país a estos niveles, y Portugal también tiene sus montañas. Y por encima de 5.500 hasta Flight Level 095 es Lisboa Control, ANAC, la que proporciona el tráfico aéreo de una manera muy solvente y este servicio FIS permite coordinación, permite información meteorológica, permite información, simplemente información que no separación de otros tráficos conocidos en la zona. Y, bueno, pues tiene una manera muy eficiente de funcionar que sin duda nos encanta cruzar las fronteras hacia el oeste y les aseguro a todos que es una maravilla volar por ahí en Portugal. No. Carlos, te hemos perdido la voz, no te oímos. ¿Me escucháis? Hola, hola. Ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, vale. Vamos a un siguiente ejemplo, que es un ejemplo en Alemania de buenas prácticas también, que nos gusta bastante, que es lo que se llama Listening Squawk en TMZ. ¿Esto qué significa? Como podéis ver, luego vais a poder tener acceso a la diapositiva. En Alemania es obligatorio el transponder modo sierra. El transponder modo sierra permite es obligatorio el modo sierra para volar a partir de determinadas altitudes. El modo sierra permite conocer al controlador el call sign, la matrícula de cada aeronave reportando en modo sierra. En estas zonas de las principales áreas de control de Alemania, como Frankfurt, Friedrichshafen, Dortmund, etc., tenemos la posibilidad en estos espacios aéreos clase ECO, que es la mayor parte del espacio aéreo en Alemania, hasta Flight Level 100 es clase ECO, responder en transponder unos códigos estándar. En Dortmund es el 6102 y sintonizar frecuencia VHF 125.225. En la práctica, ¿qué permite al controlador saber cuando ve en su pantalla un tráfico reportando en 6102? Pues simplemente permite al controlador conocer que ese tráfico que está en Dortmund le está escuchando en 125.225. Le puede llamar porque sabe el call sign. Eco Charlie, Mike Sierra Quebec, está en mi zona, le pido que contacte conmigo o le pido que altere su rumbo o su altitud de tal manera. Esta práctica de TMZ, de Listening Squawk en TMZ en Alemania, ayuda muchísimo. Como les digo, porque allí el modo sierra es un equipo requerido para volar en determinadas altitudes. Otra cuestión, otro ejemplo de buenas prácticas es las operaciones instrumentales en aeródromos no controlados. Si hablábamos antes que la aviación general centra su operación en espacios no controlados, en áreas del norte de Europa, donde la meteorología es mucho peor que la que tenemos en España, se está moviendo y se está dando difusión ahora también con los procedimientos RNP, aproximaciones GPS, para poder tener acceso a dar operatividad en condiciones instrumentales a determinados aeródromos con pistas visuales. Obviamente son aproximaciones con mínimos más altos. No estamos hablando de aproximaciones de precisión con mínimos de 200 pies o media milla, como sería un categoría 1, pero da operatividad a una seguridad de operación en estos aeródromos solamente para aquellos usuarios, escuelas, aerotaxi, que pueda requerir operación en aeródromos que son servidos por pistas VFR. Para ello, en Alemania, un poco su forma de estructuración de espacio aéreo, como les digo, por debajo de Flight Level 100 es espacio aéreo clase ECO, hasta una determinada altura, y en las proximidades de estos aeródromos no controlados, que son espacio aéreo clase Golf, por no tener torre de control, lo que Alemania, también Francia y Reino Unido plantean son zonas RMZ, zonas de uso de radio obligatoria para operación en entrada y salida en estos lugares y dar cobertura. Es decir, realmente el controlador hace su trabajo en dar esos vectores de aproximación, autorizar a la aproximación a estos tráficos instrumentales y los tráficos instrumentales hacen el último tramo en una zona de espacio aéreo Golf con RMZ. Si las condiciones son IMC, obviamente habrán otros usuarios volando en el espacio aéreo y si cumple los mínimos finalizará su aproximación. De otra manera, buscará un vuelo hacia un alternativo. Vamos a hablar de lo que es el área de control de Londres y la estructura de Londres y una parte de Alemania. Lo que sombreo lo que marco en amarillo en esta diapositiva es la zona de Londres, donde tenemos aeropuertos internacionales, pues hay 5 de ellos. Tenemos Londres Heathrow, tenemos Gatwick, tenemos Londres City, Luton y Stansted. Sobradamente sabemos el número total de movimientos al año que supondría sumar todos los tráficos operando en estos aeropuertos y el cono central de protección del TMA de Londres
tiene una máxima altura visual de 2.500 pies. Si estamos hablando que las proximidades de Londres tienen una elevación de unos 500 o 600 pies, estamos hablando de una franja de libre circulación de anchura, de espesor, de 2.000 pies aproximadamente. 2.000 pies es el doble de los 1.000 pies que planteaba anteriormente, y es esa recomendación de la autoridad canadiense recordándonos que si volamos a 1.000 pies o menos de manera continuada, nuestro riesgo de colisión se multiplica por 7. Lo mismo ocurre en Alemania. En esta diapositiva, en el área de Múnich, Stuttgart, incluso Zurich, vemos que los CTRs, las áreas de control terminal, tienen formas rectangulares que sirven y continúan con los ejes de orientación de las pistas. Es decir, evitan proteger los aeropuertos con áreas circulares, con circunferencias, sino que contienen los procedimientos en rectángulos, que indudablemente consumen una menor superficie vertical y horizontal de espacio aéreo. La zona, como sabéis, marcada en naranja alrededor de cada aeropuerto, es la zona que tiene espacio controlado hasta el suelo. Todo lo demás es espacio aéreo en su mayoría eco, desde el suelo hasta flight level 100 o desde 5.000 pies hasta flight level 100, que es la norma general en Alemania. Es un espacio aéreo mucho más limpio. Un piloto de aviación general encara un vuelo de travesía por esta zona y le es bastante fácil alterar su curso para evitar zonas de control con bastante facilidad, porque no tiene que dar grandes rodeos. Eso es una ventaja que sin duda valoramos mucho también. Ya estamos terminando. Os pongo ejemplos de otras áreas. Por ejemplo, en Estados Unidos, este famoso corredor del río Hudson por ese amerizaje de ese Airbus 320 de US Air hace muchos años, pero que en realidad es un corredor VFR sobre el espacio aéreo más congestionado del planeta, que es el área terminal de Nueva York, con aeropuertos como JFK, Newark o LaGuardia. Y este corredor que existe en espacio aéreo clase Bravo requiere de autorización de tráfico aéreo y las altitudes disponibles para este corredor, que simplemente siguiendo el eje del río Hudson, que divide un poco el estado de Nueva York de Nueva Jersey, tenemos que los tráficos que vayan en rumbo norte deben de seguir el cauce, el margen derecho del río. Los tráficos que vayan en rumbo sur, el margen izquierdo o margen oeste del río Hudson. Con unas altitudes disponibles, como podéis ver en el texto, de entre 1.300 y 2.000 pies, nuevamente evitando esa temible franja de ground a 1.000 pies que tiene un nivel de fatalidad importantísimo. Y no quiero recordar las enormes fatalidades que hemos tenido, por ejemplo, en Palma de Mallorca, donde fallecieron 7 personas el año pasado, en el TMA de Madrid, con un avión de escuela el año pasado también, y tantos otros lugares donde ocurren incidentes en zonas de espacio aéreo de muy estrecha franja de espacio aéreo vertical. Otro ejemplo que yo he volado bastante en Estados Unidos es el corredor de transición VFR sobre el aeropuerto de Los Ángeles, en la costa oeste de Estados Unidos, en California. Los Ángeles es el tercer aeropuerto del planeta. En Estados Unidos los aeropuertos de mayor tráfico están protegidos por un cono central de clase Bravo. Y como podéis ver, el clase Bravo en lo que es el área de superficie es en la zona marcada en negrita, en color gris. Como veis, se estrecha mucho en el área de proximidad a las 4 pistas paralelas de Los Ángeles, donde ese espacio tiene un tamaño desde ground hasta 10.000 pies. Y muy pocas millas al norte y muy pocas millas al sur ya comienza el espacio aéreo Golf. Debido a la forma orográfica de la costa californiana, hay un gran número de tráficos que cruzan esta zona en rumbo norte o en rumbo sur. Yo, como les digo, lo he hecho varias veces y es muy fácil. Simplemente aquellos tráficos que van en rumbo norte deben de
responder un código de transponder, que es el 1201. En Estados Unidos, sabéis, todos los tráficos visuales responden 1200, a diferencia de 7000. Aquí responderíamos 1201 y los tráficos que vayan al norte mantienen 4.500 pies, los que vayan en rumbo sur 3.500 pies, es decir, pares o impares más 500, monitoreando y llamando para pedir autorización a la torre de control de Los Ángeles, pero pues cruzando esta zona a una altura de 3.500 o 4.500 pies, que no influye de ninguna manera en los tráficos instrumentales. Como van en la frecuencia de torre, aquellos tráficos que requieran un tráfico comercial que requiera un procedimiento distinto, pues los controladores bloquearían cualquier cruce de un tráfico visual en ese momento. Pero esto lo que permite es fluidez, lo que permite es servicio, y es algo que sin duda allí es muy valorado y permite un flujo importante. También vamos a hablar de ejemplos muy buenos en España, como es la coordinación en España de vuelos VFR a alta cota, que cruzan en ocasiones TMAs, como en este caso los vuelos de récord que hace nuestro amigo Klaus Hoffmann, que es este gran dentista alemán que veis en el circulito amarillo marcado. Klaus Hoffmann es un plusmarquista mundial de vuelos de larga distancia y de récord en vuelos sin motor, en planeadores. Y ahí veis la grabación de un vuelo suyo del 12 de mayo del año pasado, que conectó los Alpes con ni más ni menos que los Pirineos, volando en onda de montaña, en estas corrientes orográficas que permite que un avión vuele a grandísima altitud. El perfil vuelo, podéis ver que hay alturas entre 5.000 y 6.000 metros en todo momento en esa conexión, para finalizar el vuelo en Lleida Alguaire, con ese avión, ese motovelero STEME que veis en la fotografía, que aunque tiene motor, tiene posibilidad de responder transponder, pero este día, este amigo, y en otras ocasiones, recibió un gran servicio del control de tráfico aéreo de Barcelona a la hora de atravesar su espacio aéreo clase Delta, respondiendo un código de transpondedor, y estaba siendo autorizado a franjas de altura, porque en el vuelo sin motor no tenemos forma de mantener un nivel, requerimos de franjas de espacio libre para subir y bajar en función de las corrientes de térmica, de onda que podamos necesitar. Por lo tanto, esto es si no hubiera sido por la ayuda de los compañeros del control de tránsito aéreo de Barcelona, Klaus no hubiera podido haber hecho este vuelo, como otros muchísimos que hay que cuenta en su palmarés. Y otros pilotos también que vuelan desde la Cerdaña, desde Santa Cilia de Jaca, que sé que reciben un gran servicio por parte de los compañeros que están ahí en el norte. En definitiva, en España tenemos un país fantástico, con una meteorología, una gente maravillosa para volar. Y la aviación general y deportiva es un eje vertebrador de actividad económica y de comunicación entre personas para cualquier país, y creo que sin duda es nuestra obligación el fomentarla. Y bueno, pues sin más, me gustaría pasar a conclusiones, a dudas. Aquellos que no se hayan dormido, perdonadme que me he ido bastantes más minutos de lo que Mercedes me había pedido, me suele pasar. Y bueno, en cualquier otra ocasión podemos hablar de otros temas, de otras profundidades, pero estoy a vuestra disposición si hubiera alguna duda que estuviera en mi mano poder aportar algo de luz. Muchas gracias a todos. Pues muchísimas gracias a ti, Carlos. La verdad es que ha estado fenomenal, porque has combinado un poquito de la teoría con ejemplos muy prácticos de, pues eso, de prácticas de otros países que podrían inspirar y podrían ser útiles para aquí. Yo tengo un par de dudas y luego paso a dar palabra, ¿vale? Cuando has explicado el ejemplo de Alemania, del Listening Squawk, has dicho que es obligatorio el modo sierra a partir de determinadas altitudes. Esto no me ha quedado claro. ¿Puedes aclarar un poco más? Y otra cosita que no me ha quedado claro es cuando has hablado de Los Ángeles, del corredor VFR. He entendido que si los tráficos VFR van hacia el norte ponen un squawk, que sería el 1201, y si van hacia el sur ponen otro squawk diferente. Esto tampoco me ha quedado claro. Si me puedes aclarar estas dos cositas y darte otra vez las gracias en nombre de todos, porque yo creo que ha sido muy interesante para todos y sobre todo que es muy útil ver que tienes un conocimiento muy profundo también del ATC y incluso de nuestra empresa. O sea, que es un intercambio muy interesante este.
desde abril de 2008, todos los tráficos que vuelan encima de 5.000 pies sobre el Sierra, quien no tenga este equipo está restringido a volar a 5.000 pies o inferior. Es lo que en Alemania es obligatorio. Respecto a Estados Unidos, en el caso del corredor de Los Ángeles, el squawk es 1201, 1201, tanto northbound como southbound, en rumbo norte o en rumbo sur, pero esto de los códigos de transponder específicos es algo que también está muy estandarizado. Los compañeros de San Sebastián, de Hondarribia, con el equipo del aeropuerto de Biarritz, tienen ya unos códigos de transponder estándar para aquellos tráficos VFRs que les hace San Sebastián el handoff hacia Biarritz y viceversa. Entonces, en función de quien diseñe el espacio aéreo, puede especificar unos códigos u otros en función de lo que requiera la dependencia. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias por aclarar esto. Y veo aquí en el chat que Carlos Manso ha puesto un comentario. Y igual, Carlos, lo puedes hacer así en alto. Abres tu micro, lo dices, y luego Rafa Galdón vale. también. Hola. No, el comentario es que y en esto discrepo con casi todos los excompañeros, que a un visual se le puede dar un vector. Y eso no implica que haya que separarlo del terreno. RCA puro. Pero no, esto no es un debate. Era un comentario. A pistas visuales, que en España tenemos ya dos ejemplos, como es el Hierro, como es la SEU de Urgell, con unas aproximaciones RNP publicadas recientemente. Está en la cocina los procedimientos para el aeropuerto de Córdoba, que ya hemos analizado esos procedimientos, y Córdoba también contará en su AFIS con aproximaciones instrumentales, o como tiene también Burgos, y ahí podríamos hartarnos a ir a practicar, escuelas a formarse, y evitaría que tuviéramos que ir a molestar a otros aeródromos si pudiéramos ofrecer y hacer este tipo de aproximaciones en otros campos. Curiosamente, la dirección del aeropuerto de la SEU de Urgell, no sé en base a qué razones, ha prohibido el uso de esa aproximación RNP por cualquier tráfico que no sea un avión de categoría de transporte autorizado. Entonces, eso es una invención que dificulta en gran medida los tráficos en la zona de Cataluña que requieran hacer aproximaciones instrumentales de práctica. Está silenciado, ¿no? Rafa, no sé, Rafa Galdón, no sé si has acabado o querías hacer algún comentario más. No, muchas gracias a ustedes, eso era todo. Muy bien, pues gracias. Sí, efectivamente, el aeropuerto de la SEU de Urgell hemos hecho toda la formación sobre las aproximaciones RNP y para ello tiene que estar la compañía, el avión, el piloto certificados. De momento eso está parado porque no se ha puesto en marcha, no sé si por el COVID, por la crisis o qué, y ya veremos, pero eso está ahí un poquito en stand-by. A continuación, Luis Vidarte y luego Andrés García Valdeón. Hola Carlos, buenos días. Fantástica exposición. Nos has abierto mucho los ojos de cómo se hacen las cosas o cómo debieran hacerse en otros sitios y aquí también. No sé por dónde empezar porque tengo aquí un montón de cosas apuntadas. Voy a empezar por lo último, que era lo de la SEU, por corregirte, Mercedes. Bueno, corregirte, por dar un poco más de información. Las maniobras RNP a la SEU de forma IFR están bloqueadas porque no se les ha podido dar la formación al personal de Ferronats, que son los que llevan la SEU. Nosotros sí hemos recibido la formación, pero ellos aún no, y por eso no pueden aprobarse planes de vuelo IFR a la SEU aún. En cualquier caso, sí que se están haciendo miles de, bueno, yo ya he visto varias, miles no voy a decir porque se acaban de empezar,
aproximaciones simuladas en VFR a la SEU, están haciendo la aproximación RNP, la están haciendo continuamente sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de cortapisa, como por otra parte tiene que ser en cuestiones IFR, digo, en situación VFR, no te puedes meter ahí en qué es lo que quieren hacer. A mí la aproximación de la SEU me parece muy peligrosa, porque se hace desde un punto de vista IFR, sobre todo. Daros cuenta que nosotros tenemos esta visión de tráficos gordos y que tienen que estar separados continuamente. Desde un punto de vista VFR, pues bueno, pues ya que la gente se separa un poco como puede, pero es verdad que la aproximación se hace por un cañón y solamente hay una pista disponible, solamente hay una cabecera disponible, es decir, entran por una cabecera y salen por esa misma cabecera, van un poco en contra la llegada y la salida. A mí me da la sensación de que si en algún aeropuerto debería haber una torre, va a ser en ese, sobre todo si se anima un poco el tráfico. Pero entiendo que en cuestiones VFR la separación la gestiona el piloto, tanto con el terreno como con el resto de tráficos, y no debería haber ningún problema. Me preocupa más para cuando empiece a haber tráficos IFR allí. Continúo. Carlos, te quería preguntar lo siguiente, y a lo mejor es un poco polémico. Decías lo de los 1000 pies AGL, me parece totalmente correcto, me parece una imprudencia. Es verdad que eso existe en el espacio aéreo español, está definido así por los gurús del espacio aéreo, a los cuales es muy difícil cambiarle. No sé, yo estoy intentando cambiar de orientación 2 esperas, que fíjate tú, están en las grandes alturas y me está costando Dios y ayuda, pues ya sabemos que este tipo de cosas van lento, y sobre todo si se refiere a las cuestiones VFR. Bien, efectivamente, 1000 pies sobre el terreno es una aberración, en principio. ¿Dónde sucede esto? ¿En qué áreas estáis volando a 1000 pies AGL? Lo digo porque lo normal es que en el resto del espacio, cuando se puede, me imagino que esto estará concentrado en zonas delicadas. Luis, primero de todo, agradecerte por supuesto tu pregunta. La cuestión de la aproximación RNP a la SEU, pues ahora mismo es una maniobra para permitir el procedimiento y la utilización de la infraestructura por tráficos de aerotaxi, de transporte, y cuenta con unos mínimos en la categoría, la LNAV al 3%, de 2.000 pies, 1.990 pies. O sea, realmente en la zona de mínimos está 1000 pies por encima de la altura de tráfico del propio aeródromo, el que utilizan las aeronaves visuales. Y a partir de ahí es un circle to land, en función del viento y de la visibilidad que haya en la zona. Los mínimos son bastante generosos para el terreno circundante. En Alemania, en Suiza, hay cantidad de aeródromos que tienen una orografía mucho peor, pero la necesidad de ser servidos por procedimientos instrumentales también en campos AFIS o con áreas RMZ, porque son clase Golf. Yo creo que lo que hace falta es fluidez. Me alegra muchísimo que me digas que hay ya tráficos de ATOS, de entrenamiento, que llegan y hacen ese procedimiento. Yo había escuchado que desde la dirección del aeropuerto, que eso nada tiene que ver con en aire, había planteado una limitación de su uso por parte de otros usuarios. Lo que me dices hace que ese comentario pues seguramente se haya ya abolido. Entonces es una gran noticia. Y en cuanto a la otra pregunta, lo de la obligatoriedad de volar a 1000 pies aplica prácticamente a todos los aeropuertos españoles de la red AENA contenidos en el AIP España. Por ejemplo, cualquiera de ellos, Aeropuerto de Ibiza. Aeropuerto de Ibiza tiene en su carta BAC pues 2 procedimientos de entrada: por el norte, por San Antonio, o por el sur, por Formentera. Por el sur, por Formentera, 1000 pies, pero el que se aproxima por el norte se tiene que poner en San Antonio a 1000 pies AGL máximo y llegar desde San Antonio cruzando la isla de Ibiza hasta llegar al norte del aeropuerto e incorporarse en el circuito visual. Es muy temerario volar con el calor del verano, con la actividad térmica y convectiva de Ibiza, gaviotas, parasailing que hay todo tipo de, imaginaros, volar a 1000 pies sobre el terreno máximo para incorporarse en el circuito de tráfico, cuando lo suyo sería que ese tráfico visual a lo mejor entrara
a 2.000 pies. Si no pedimos nada más que 1.000, 2.000 pies más, 2.000 o 3.000 pies sobre la vertical de San Antonio, en curso al punto viento en cola de Ibiza, y a partir de ahí ya se incorpora a su altura de circuito. Comodidad para esa tripulación. Si os aseguro que si llevas a la familia en un vuelo de esos, posiblemente se bajen en Ibiza de muy mala manera o habiendo utilizado la bolsa de vómito que llevamos convenientemente. Y luego el riesgo de impacto con cualquier cosa, una distracción de un segundo, es impacto con el terreno contra una antena. Y fijaros que en nuestras reuniones con Enaire, precisamente para modificar la carta BAC de Ibiza, nos costaba hacer entender que ese espacio aéreo tenía ese tráfico visual todo el derecho a poder volar a una altura superior, que con tal que estuvieran protegidas las STAR y las SIR no hay ningún problema, la pendiente suele ser mucho más rápida, pero las STARs que van por el norte no hace falta más que voluntad para que esta situación que tenemos en el aeropuerto de Ibiza y en otros lugares se evite. En los aeropuertos de la cornisa cantábrica, por ejemplo, en la zona de Asturias, pues estos pasillos a 1.000 pies son muy útiles para tráficos que entran y salen de la Morgal, qué duda cabe. Pero un tráfico que viene desde Bilbao, que va en curso a La Coruña por línea de costa, por esa orografía complicada. El mar es la zona más baja. Esas nubes bajas. Si puedes tener un tráfico visual que está volando en rumbo oeste a 6.500 pies y se le obliga a bajar a 1.000 pies a GL, son cuestiones que en cualquier país fuera de España no va a ocurrir. Y que aquí no digo que ocurra siempre, porque tenemos grandísimos profesionales, pero creo que hace falta campañas de sensibilización de lo difícil y peligroso que supone bajar un tráfico VFR que va en un vuelo de crucero, respondiendo un código transponder, siguiendo una altura, con mucha precisión de navegación. Llevamos en los iPads una cartografía extraordinaria, podemos llevar un directo a cualquier punto y bajar a esa altitud es brutal. Carlos Manso está poniendo que en la zona del el FIR Balear, en la zona de Baleares, pues se nos obliga a estar a 1.000, 2.000 pies sobre el mar Mediterráneo, 50 millas náuticas fuera. A esa distancia y altura no hay ni cobertura VHF. Entonces, ¿qué tráfico hay 50 millas fuera volando a 1.000 pies que haya que separar? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, no, yo lo veo bastante una aberración en este sentido. Y efectivamente, aunque es posible que el controlador acepte al tráfico visual dentro de su espacio aéreo Delta o Charlie, el que tenga, el que esté definido en esa zona, no debería ser una necesidad de solicitar y verlo como un favor. Esto debería estar ya incluido en el diseño del espacio aéreo para que esta cuestión no sea necesaria. Por lo menos habría que tener al menos unas altitudes mínimas razonables. Es verdad que los ejemplos que estás poniendo son bastante claros, en particular todo el espacio aéreo balear necesita una redefinición urgente. Pero también lo que yo veo es que se trata de zonas que están muy cerca de los aeropuertos, ¿no? En ese sentido, ya muchas veces hemos discutido la necesidad de hacer pasillos visuales, tipo el que has presentado, el de Los Ángeles, ¿no? Que se pueda sobrevolar fácilmente el campo y cruzar zonas de control. Bueno, que sepas que nosotros en ese aspecto estamos alineados con vosotros y creemos que esto debiera ser una norma y no una excepción. Lo único que a mí me chocaba en tu exposición era lo de decir que el 1.000 pies es la norma. No es exactamente la norma. Yo trabajo en Barcelona. En Barcelona no hay zonas de 1.000 pies. O sea, hay zonas prohibidas, zonas más delicadas y tal, pero zonas así donde el tráfico visual vuela a 1.000 pies no es. O sea, por eso digo que efectivamente en Baleares sí, pero en otros sitios que no me parece que sea que esté tan extendido como das a entender en la charla. Me estoy refiriendo a cartas BAC, a Visual Approach Charts de aeropuertos. No me estoy refiriendo a los sectores de TMA, que obviamente Barcelona es un enorme placer de volar porque, a diferencia de, por ejemplo, de Madrid,
Y es otra de las cuestiones. Detectamos enormes diferencias en diseño de espacio aéreo y en prácticas de control en las diferentes zonas de España. Mi comentario, Eva, de los 1000 pies máxima, va referido a las Visual Approach Charts de cada aeropuerto. Por ejemplo, Gerona, en todos los feeders, pues tiene una máxima de 1000 pies AGL en cualquiera de los cuadrantes. Y con respecto al caso Balear, siempre algo que hemos dicho al comienzo de la presentación, la prioridad máxima para el transporte, para transporte de pasajeros de carga. España es un país que el año pasado atendió a 84 millones de turistas. Yo me he ganado toda mi vida el pan en el turismo. Tengo tremenda sensibilidad, esa es la prioridad. Pero si a los compañeros del Centro de Control de Palma, que quieren dar ese servicio, tienen una limitación legal que lo que hay de 1000 pies AGL para arriba es clase alfa, se juegan su licencia. Sí. Y les es imposible poder dar autorización a ese tráfico visual. Y no pedimos que sea, pedimos simplemente que cambie la clasificación a clase Charlie. Requiere obviamente autorización para entrar, es un espacio controlado y requiere control para acceder, pero la definición del área como alfa obliga a que esto se mantenga 50 millas fuera, a 1000 pies AGL sobre el mar Mediterráneo, en un avión monomotor en muchas Por eso digo que el caso Balear es muy peculiar, es un caso donde es palmario ahí la situación. Y creo que deberíais exigir más, o sea, no es solamente que sea espacio Charlie, debería ser espacio Golf hasta unas cuestiones razonables e incluso luego, pues, yo qué sé, una cosa Delta, no necesitaría ser ni siquiera Charlie, la verdad. Y efectivamente es urgente la redefinición del espacio aéreo en Baleares. Espero que nos encontremos en algún sitio cuando se llegue a la agenda de donde tiene que llegar y empiecen a abordar este tema. Otra pregunta que tenía, al respecto de lo del vuelo, de los planes de vuelo que decías que era necesaria una modificación en SACTA, efectivamente, es un incordio tremendo tener que estar rellenando un plan de vuelo, es horroroso. Luego hablabas de las zonas de información y hablabas de también las clase ECO. El clase ECO es un espacio aéreo controlado. En el espacio aéreo clase ECO hay que dar separación entre tráficos instrumentales. O sea, esa es una obligación que hay que dar. Entonces, si tal y como se están planteando los FIS, las regiones de información de vuelo que no sean dadas por controladores, bueno, creo que ahí vamos a tener un problema porque si queremos incluir el espacio en la clase ECO en este tipo de regiones, ahí no nos vamos a encontrar. Va a ser complicado, porque ahí efectivamente es requisito separar al tráfico instrumental entre sí. O sea que ese va a ser un problema. Lo de la clase Golf, sin problema. Yo ahí, Luis, no le veo problema. Es decir, nosotros no vamos a entrar desde las asociaciones qué personal debe de dar el servicio FIS, ni tampoco hasta qué altitudes tiene que ser prestado. Ejemplos que ponemos es que el FIS habitualmente se presta de Flight Level 100 para abajo. Y de Flight Level 100 para abajo pues es bastante próximo a los aeropuertos de Valencia, Alicante o Castellón. Por tanto, pues el clase ECO no requiere que llegue a nivel de vuelo 195 o 145. Se puede hacer una clasificación de espacio aéreo más eficiente. Y bueno, pues que sea prestado por los controladores y las coordinaciones necesarias que requiera cada área de España. Pero no es o blanco o negro. Yo creo que los espacios aéreos nos permiten volúmenes en 3 dimensiones tan mastodónticos que siguiendo las 3 Golden Rules de Eurocontrol, que es no usar más espacio aéreo que el que sea necesario para contener todos los procedimientos, tanto normales, anormales, de engine out, de menor gradiente en frustradas. Y el servicio FIS es una ayuda adicional que en España sin duda se echa de menos porque somos un país con una meteorología cambiante y estar vigilados por vuestros ojos, es decir, nosotros como pilotos de aviación general, teneros a vosotros como nuestros ojos, cuidándonos, nos da una tranquilidad fabulosa a todos, os lo puedo asegurar.
Bueno, entonces te he entendido mal. Entonces, no va a haber ningún problema si lo que estamos hablando es del servicio. El servicio sí que creemos que es valioso y que es necesario que se provea. Lo único que no vemos posible que se pueda proveer por personal FIS o AFIS en espacio aéreo eco. Era simplemente esa la determinación. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que es necesario que se empiecen a publicar rutas de aproximación. ¿Por qué no tienen rutas de aproximación instrumental a aeropuertos que no estén controlados? No de ningún ser. O sea, si tú puedes hacer lo que te dé la gana en tu espacio aerovisual, ¿por qué no vas a poder hacer una maniobra instrumental? Sería una de las opciones más, ¿verdad? Para hacer. Por último, me ha parecido muy, muy interesante lo que nos has contado de cómo se organizan las cosas en Alemania, cómo está organizado en Londres. Y bueno, solamente que me he quedado aquí con unos cuantos datos que espero poder usar en alguna reunión en adelante. Y nada, darte las gracias. Eso era todo. Aquí estamos para ayudar a distancia de WhatsApp. Si estáis en cualquier reunión, una duda puntual, nos whatsappeáis. Estamos involucrados. Te has quedado sin voz. Repite lo último, Carlos, que no has salido. No, lo que decía Luis, que contéis con nosotros, vale, con las asociaciones del sector, vale, para todos los grupos de trabajo que necesitéis, dudas puntuales. Estamos a distancia de WhatsApp, aquí no hay que pedir cita, oye, tal duda, tal cuestión, tal espacio aéreo, y cuadramos los temas para que las consultas que nos llegan a las asociaciones puedan ser documentos más elaborados, como por ejemplo las últimas semanas hemos dado respuesta a propuestas de modificación sobre el TMA de Valencia, sobre el TMA de Asturias, sobre diferentes áreas, que yo creo que podemos hacer una labor de coordinación interesante entre los grandes profesionales que hay en ENAIRE, oficinas centrales, centros de control regionales para conocer todas sus sensibilidades y ponerlas encima de la mesa y crear grupos de trabajo que nos hagan llegar más lejos, pero no ya solamente por nosotros los pilotos españoles, sino por todos los pilotos europeos que sin duda ven en España un destino turístico número 1 y les apetece y disfrutan mucho de este país. Yo recuerdo, por ejemplo, os pongo un ejemplo práctico, en el año pasado, yo no soy nada futbolero de fútbol y tal, pero estuvo lo de la final de la Copa en Madrid, que fue un éxito en el aeropuerto de Madrid-Barajas, como ENAIRE planteó, en número de movimientos y número de tráficos. Y yo ese fin de semana estaba en el aeropuerto de Cuatro Vientos, volando como habitualmente y demás, y me encontré a varios pilotos que venían con aviones británicos y que decían, leche, vengo con mi avión de aviación general privado, mi bimotor, y estoy aquí obligado a entrar en visual. Estoy asustado por si mañana el campo se queda en IMC y no puedo volver a mi casa. ¿Cómo hacéis esto en Madrid, que es la capital de España, o en Barcelona? Entonces costaba decirles, oye chicos, si te va la vida en ello, te tienes que ir a Valladolid o a Zaragoza, cogerte el AVE y venir a ver el partido a Madrid. Es algo que en cualquier otra capital europea o ciudad importante es absolutamente inaudito. Carlos, pues mira, te tomo la palabra y si te parece, cada vez que hagáis alguna alegación a alguno de los proyectos, nosotros también, como sabes, hacemos. Si quieres podemos intercambiárnosla y ver un poquito por dónde van los tiros o cómo podemos echarnos una mano en los argumentos los unos a los otros. Eso es. Muy bien, pues está muy bien esto que salgan estas alianzas entre asociaciones, porque es verdad que nosotros a veces tenemos que defender posturas en los que a lo mejor nos falta un poco el punto de vista de la aviación general. O sea que está muy bien tener contactos con vosotros. Creo que Andrés quería comentar algo también. Hola, buenos días. Muchas gracias Carlos, por la presentación muy interesante. Yo soy Andrés Videvaldeón, por si no me conozca, jefe de sala de Canarias. Tengo un montón de cosas. Si veis que Mercedes me cortas, porque igual me... ¿vale? Primero, informaros que, por ejemplo, nosotros tenemos AFIS en el Hierro. En el Hierro, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando va un vuelo instrumental el fin de semana, que solo es el fin de semana, pues no puede haber dos. Hasta que no está tomado y bien aparcado el primero, el segundo se está dando vueltas. Ese es el servicio que se está dando ahora mismo en el Hierro. ¿De acuerdo? O sea que esas son las limitaciones que tiene todo esto.
Eso como información. En cuanto al tema de visuales, hay una cosa que en España, y que viene de muy lejos, tenemos el problema del tema legal, que lo has tocado un poco por ahí, ¿no? Que si de inspector, que si no le doy, que dónde está mi responsabilidad. Y todo el mundo tiene en la cabeza que no pase nada, ¿vale? Porque si no, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? ¿Qué es lo que pasa? Doy información en lo posible entre dos tráficos visuales y si la puedo dar bien, y si no se la doy, a lo mejor me dicen por qué no se la has dado. Porque está dentro de tus funciones dar información a la medida que puedes. Y esa medida de lo posible, a lo mejor es un juez el que la determina. Y ahí, pues, ahí siempre está, eso siempre está metido, desgraciadamente, cuando en el estrés muchas veces que producen los tráficos visuales, que muchas veces debería ser mucho más sencillo como en todo el resto del mundo y como tú has expuesto, de que, oye, que huelen, que hagan lo que quieran, necesitan ayuda, me la pides, yo te doy la información en su momento. Pero aquí siempre cuando tienes un tráfico visual, ¿dónde está? Luego tenemos la orografía que tenemos, no tenemos comunicación en algunas zonas, tenemos que estar obligados a dar servicio de alerta, no me ha dado la TAM asegurada, ¿dónde está ese tráfico? Nos dan una cantidad de problemas muchas veces que van un poco encaminados todo a las responsabilidades que tienes como controlador de toda esa gestión de un plan de vuelo, desde que ha despegado hasta que ha tomado, y el sistema y el servicio de alerta que hay que dar. Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a lo que estáis hablando de Baleares, yo no estoy en Baleares, pero bueno, está claro que muchas veces cuando se diseña un espacio aéreo, casi siempre se va a optimizar la capacidad. La capacidad quiere decir la capacidad del tráfico instrumental, que es donde está enfocado el control aéreo, a lo mejor erróneamente, porque todo el mundo tiene que tener derecho a volar. Pero está claro que la eficiencia siempre se coge por el tráfico controlado, que son los movimientos que hay, que son todas las estadísticas de Eurocontrol, que es toda la eficiencia que muestra el sistema, tanto en Eurocontrol como en España. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los tráficos visuales no están dentro de ese cómputo. O sea, todas las capacidades sectoriales y todos los números de eficiencia, el tráfico visual no está metido dentro. Afortunadamente en Aire está avanzando en esto, por lo menos en determinar herramientas, por lo menos de complejidad. Es decir, yo tengo un sector donde tengo un número de tráficos, pero por lo menos quiero tener una herramienta donde me digan qué proyección de tráficos visuales voy a tener ahí, aparte de mi proyección, que ya la sé, y mi capacidad que está testada para un número de tráfico instrumental determinado. Esta es una herramienta que está en una aplicación que ya tiene en Aire en algunos sitios, en Gran Canaria, por ejemplo, lo tenemos, y podemos consultar qué cantidad de tráfico visual vamos a tener durante un periodo de tiempo. Eso nos da una herramienta de complejidad que luego deberemos tener que adaptar a nuestra demanda que tenemos de tráfico instrumental, que es digamos, la oficial, ¿vale? Esto funciona así. Eso solo lo tenemos en Gran Canaria y pocos sitios más. Entonces, me refiero que son cosas que va determinada, quieras o no, responden al servicio que se da muchas veces. Muchas veces, Palma de Mallorca, en verano, a tope de tráfico, si seguro que no hay ningún problema, pero si me metes solamente en frecuencia y tener que dar servicio de alarma, está claro que es una carga de trabajo más. Ahí está AFIS, ahí está el sistema AFIS. O sea, obviamente, o sea, ahí estamos todos de acuerdo. Un buen servicio para ambas partes. Yo me dedico a lo que me tengo que dedicar, yo no tengo problema en tener más carga, en dar un servicio cojonudo, pero es que hay veces que hay limitaciones. Y en esas limitaciones muchas veces es lo que se confunde con mal servicio. Hay que detectar dónde están las limitaciones del sistema para determinar por qué en unos sitios se da un servicio mejor y por qué en otros sitios se da peor. Porque muchas veces está ahí. Si queremos maximizar capacidades en sectores donde está enfocado en optimizar tráficos IFR, pues obviamente, claro, es un balance. Tienes que determinar, vamos a dar un mejor servicio por este lado, pero aquí ¿cuántos tráficos visuales puedo meter? Simplemente frecuencia, sin tener más condicionantes de sitios con mala frecuencia, servicio de alerta, todas estas cosas. O sea, que un poco tú seguro que lo conoces todo esto porque tienes información en otros sitios, pero sí es verdad que la filosofía nos falta mucho por llegar a Estados Unidos en cuanto a tráficos visuales, vamos, estamos en el otro lado.
Entonces, yo creo que la forma de aproximarse es en integrar todo eso, en integrar lo que es el tráfico IFR, que más o menos sí está armonizado en toda Europa. El IFR está armonizado, hay sectores, hay capacidades, está Eurocontrol por el medio, y luego, digamos, armonizar toda esa otra que es la aviación general. Introducir todo eso ahí, y esa es una tarea pendiente. Esa es donde debería estar en Eurocontrol, debería haber algo donde, o algún equipo de trabajo donde se armonizase toda la aviación general para que se integrase en todos los demás flujos, ¿de acuerdo? Es un poco tú que estás ahí, estás más metido a nivel internacional, si sabes algo de esto. Gracias. Quítate el micro, está silenciado, Carlos. No te oigo, Carlos. No te Ahora, oímos. ahora sí, ahora ya me escucháis. Lo que sí, a raíz de lo que has dicho, te agradezco un montón la pregunta y la cuestión, y animo a toda la audiencia que escuche y vea el vídeo de YouTube de APROCA del 5 de junio de la charla que dio el equipo de ENAIRE sobre aspectos técnicos operativos del futuro cercano en el sistema CNS-ATM y salas de operación, donde efectivamente ENAIRE está trabajando en integrar los planes de vuelo VFR dentro del flow chart, del flow control de Eurocontrol, y como nos dices que en Canarias ya lo tenéis operativo o estáis empezando a tenerlo operativo. Estoy totalmente de acuerdo contigo que desde EASA a nivel europeo, EASA en ocasiones se pasa de decir guidelines en lugar de hacer normativa de obligado cumplimiento en todos los países, un poco para estandarizar como hacen los diferentes libros de OACI, los diferentes anexos de OACI para, pues oye, identificación de aeródromos, control de tráfico aéreo, etcétera, y buscar una estandarización a nivel europeo. También hay algo que ocurre en España, y es que en determinados CTRs, los CTRs tienen un tamaño muy superior que los procedimientos instrumentales que contiene. Esto hace que de manera innecesaria pilotos de aviación general, para entrar en esos espacios delta que requieren de un clearance para entrar, tengan que molestar a un controlador que está trabajando. Por tanto, hay que hacer un trabajo en dos direcciones, en de verdad hacer una auditoría de espacios aéreos y de si las reservas de espacio aéreo de CTRs contienen muchísimo más espacio que los procedimientos instrumentales que están pintados. Y por otro lado, la otra beta es la dimensión del equipo humano que debe de atender las áreas de control, los diferentes FIS, etcétera. Yo estoy seguro que si verdaderamente los CTRs fueran una imagen más fiel de los procedimientos instrumentales que contiene, la mayoría de los usuarios de aviación general evitaría las zonas de espacio controlado. Yo creo que hay mucho trabajo todavía que queda por ahí. Todavía hay mucho trabajo todavía. Y en Europa se están haciendo trabajos muy coordinados. Por ejemplo, algo en Europa del grupo de trabajo de espacios aéreos del que formo parte en la European Gliding Union y en la Europe Sports, se están haciendo grandes esfuerzos, por ejemplo, en crear rutas instrumentales de baja cota para helicópteros en los Alpes, en áreas, por ejemplo, de alta montaña, con estaciones de esquís muy potentes, por ejemplo, Zermatt en Suiza, Courchevel en Francia, cantidad de áreas. Hay bases de operación de helicópteros muy potentes, tanto para evacuación sanitaria, gente que ha tenido accidentes esquiando, o turistas que llegan y salen de los resorts de esquí. Y se está haciendo en el grupo de trabajo un gran esfuerzo de crear rutas IFR de baja cota para poder hacer operaciones all-weather operations, operaciones de todo tiempo desde helipuertos en la zona de los Alpes. Y ahí está llevando negociaciones y estandarización de procedimientos por parte de Francia, Italia, Suiza y Alemania. Es algo que, una forma de trabajo que podríamos extrapolar a todo lo que es el aspecto de la aviación general en el espacio aéreo comunitario. Totalmente de acuerdo. Gracias, Carlos. Hay alguien que se ha dejado el micro abierto. No sé si José Antonio, que supongo que es toscano, si
Rafa y Carlos han hecho otra vez comentarios en el chat. No sé si queréis hacer alguno de vosotros. Empezamos por Toscano, si queréis, y hacéis el comentario que habéis puesto en el chat y lo queréis hacer en público. Ahora tenéis la plaza ahora. ¿Me puedo ir ya, no? Claro, claro, me puedo ir. Estos son los problemas del directo. Rafa o Toscano o Carlos Manso, no sé si queréis hacer algún comentario más. Bueno, nada, yo solo quería dar las gracias a Carlos por participar, que al fin y al cabo salió de mí la idea de invitarle. Yo le he ido a hablar otras veces y gracias, Carlos, por venir. Bueno, está muy bien, es otro aspecto más, sin duda, de la aviación, un aspecto muy interesante. La aviación en general, ya sabéis que yo soy un defensor y practicante de la misma. Y sobre todo tener en cuenta eso, que es lo sabemos todos perfectamente, que es todo lo que no sea aviación comercial, podemos decir. O sea, que es un abanico muy, muy, muy amplio, desde lo que volamos por placer de vez en cuando hasta gente que efectivamente trabaja y vive de ello todos los días. Es un tema complejo, podemos hablar de muchísimos asuntos. Los espacios aéreos es algo para lo que habría que organizar otra charla o varias. Y nada, Carlos, muchas gracias por venir, solamente era eso. Gracias a vosotros por la invitación y, oye, ojalá pues este sea un foro para encontrarnos en esto y en otras ocasiones. Esto que empezó por el COVID, este Aprotka Actívate y que pueda abarcar otras temáticas y otras áreas. Bueno, yo por decir aquí una cosita más, si puede ser, sabéis que están revisando las altitudes máximas de la carta de acuerdo en el TMA de Madrid. Lo digo para que estéis atentos al proyecto. Ya a nosotros nos ha llegado alguna cosa, aunque no están todavía no están con el espacio, todavía no nos ha llegado la modificación Nos ha llegado modificaciones de rutas, más bien, todavía no del espacio aéreo, pero sé que están en ello, o sea que en algún momento dado saltará la liebre. Estuvimos el año pasado haciendo comentarios de las aproximaciones a Madrid, primero en configuración sur, posteriormente en configuración norte. Se modificó algún minimum holding altitude en Somosierra, en Rilco. Y bueno, pues en Madrid tenemos el ejemplo muy parecido al de Baleares, donde hay enormes áreas de terreno con la franja de espacio Golf inferior a 1000 pies, incluso 800 pies o inferior, en áreas como Torrelodones, en la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues a 800 pies AGL sobre Torrelodones difícilmente hay otro tipo de cuestiones y posiblemente se podrían arañar más pies para el espacio aéreo, para al menos poder contar con 2000 pies AGL sobre gran parte para lo que son la aviación general y deportiva, y luego, qué duda cabe, en la zona de montañas para, pues, oye, permitir más operaciones de descenso continuo para aviones de categoría de transporte, que les provea propia separación a las mayores colonias de buitres que hay en Europa, que están en la zona de Corral de Ayllón, la zona de Sepúlveda, donde esa es la naturaleza. Esos buitres no se van a marchar de ahí. Y demasiados pocos incidentes con buitres me parece que existen para el desmadre de población de buitres y grandes aves rapaces que existen en España. Yo soy piloto e instructor de vuelo a vela y de unos años a esta parte veo una proliferación de buitres brutal. A nosotros en vuelo a vela nos vienen genial porque nos marcan las térmicas, pero en el inlet de una turbina de un avión grande no tiene que ser una buena experiencia. Pero estaremos al tanto, Luis, y oye, ojalá y podamos hacer coordinación. El gran problema que vemos a veces en el aire, y fijaros que hay enormes profesionales como Javier Cámara, Marta Hernández, que en ocasiones las consultas vienen muy trituradas y preparadas, y el proceso de consulta a usuarios es más una formalidad que un deseo sincero de buscar una participación del sector. Desde que en el asociacionismo en España, hace 2 años, pues nos hemos unido las 3 asociaciones, el Real Aeroclub de España, AEPAL y AOPA, nos hemos unido en una única voz, pues hemos creado un documento de pendientes de todo el sector que está disponible en la web de AEPAL, en la web del RACE,
donde planteamos de manera absolutamente transparente la totalidad de medidas que nos gustaría que se modificaran en España, pero por parte de DGAC, AESA es quien tiene más cuestiones, porque también el trabajo desde Marta, desde Javier en servicios centrales en ocasiones es pisado por una interpretación particular de AESA y obviamente cualquier procedimiento que desde el área de procedimientos de ENAIRE nos es publicado va a cumplir todos los pliegos OACI en cuanto a limitación, separación con el terreno, etcétera. Para que luego haya una interpretación particular por parte de otra agencia y eche por tierra ese trabajo, eso es desalentador. Debería de haber una mayor coordinación a nivel oficinas centrales de agencias en este país, siguiendo modelos europeos. Pues totalmente de acuerdo muy contigo. Nosotros también nos cuesta mucho que cambien vemos también esa sensación de que te lo dan el trabajo ya hecho y es imposible cambiar una coma, muy difícil. Pero bueno, ahí habrá que seguir peleando. Muchas gracias, Carlos. Sí, y es verdad también que hay que seguir reuniéndose con AESA, hay que seguir explicándole las cosas, hay que andar como con el martillo todo el día para conseguir mínimos cambios y para conseguir que se oiga a los profesionales, que son los que estamos en primera fila de la operación, ¿no? Porque a veces los planteamientos son un poco teóricos o no son muy reales, no son muy de la operación. Creo que Andrés García Valdeón quiere comentar algo también. Sí, ya para terminar, no alargarnos mucho, cuando has hecho lo de consulta a usuarios, precisamente ahí vamos un poco, nosotros tuvimos hace 4 años un proyecto aquí en Lanzarote y Fuerteventura y la verdad es mareante porque cuando tienes el proyecto prácticamente cerrado, luego la consulta a usuarios, como se hace al final de todo, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy difícil meter algo que realmente, porque hay veces que dice, bueno, pero que esto es un replanteamiento, incluso de lo que quiero hacer, ¿no? Entonces ahí sería bueno determinar que la consulta a usuario no sea al final del proyecto, sino que pueda estar, se puedan determinar una serie de fases donde por lo menos haya un borrador inicial, donde haya tal y donde el que realmente quiera aportar, ¿qué es lo que pasa? Que no, desgraciadamente el 90% de la usura de esto de la consulta a usuarios es dar un clic al final, porque es que de lo que te llega realmente te llegan 4 cosas interesantes, pero a lo mejor de esas 4 cosas hay una que podría haber sido muy interesante, pero es que te destroza el proyecto. O sea, es que tengo que hacer otro. Entonces yo creo que ahí, tal como están determinadas las consultas a usuarios, sí deberían hacerse unas fases a la hora de determinarse, ¿no? Eso es una cosa que tenemos ahí con todo tipo de proyectos. Eso es una cosa. Y luego otra cosa, ya que estás aquí, Carlos, cuando estaba ahí, bueno, yo estuve jefe de división en Canarias durante una temporada, hace ya 5 años. Y tenía muchos requerimientos de la aviación general. Y una de las cosas que se intentaron abrir, pero fue muy complicado porque, claro, estaba también Saerco por medio, había otros proveedores de servicio en Canarias, y era muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tú tienes determinada una serie de áreas donde se puede hacer parapente o se puede hacer todo tipo de actividades de aviación comercial. En función de la configuración normal de pistas, el 90% de las actividades en otras áreas podrían hacerse perfectamente, pero claro, tienes que tener las áreas capadas para ambas configuraciones de pista, para todo tipo de frustradas, para todo tipo de todo. Entonces, si queremos ayudar a hacer actividades reales, sí se podrían hacer en función de configuraciones, aunque eso hay que tener mucho cuidado, porque te puede cambiar en el día la configuración sin una previsión, ¿no? Pero sí articular procedimientos donde una determinada, ¿sabes? En Canarias, que el 90% tenemos configuración norte, oye, por ese 10% estamos capando una cantidad de actividades en zonas donde la gente quiere hacer cosas que deberíamos tener. Yo en un momento dado, cuando me reunía con él, decía, bueno, pero vamos a Saerco y que haya un teléfono de contacto. Cuando la meteo es el 90 y tanto, seguro que mañana vienen los alisos que vienen el 90% del tiempo, porque yo no puedo hacer parapente o no puedo hacer una actividad de aviación comercial en el norte de Lanzarote, en unas áreas determinadas, ¿no? Y desgraciadamente es que eso es un banco pintado.
es un vago pintado que no podemos traspasar muchas veces, ¿no? Y eso es una filosofía nueva que lleva mucho trabajo y lleva mucha coordinación por debajo. Y claro, es complicado llevarlo a cabo, pero yo creo que es una vía que tenéis ahí, no sé si la veis, más que nada por si la veis alguna vez, supongo que habéis estado. No sales, no sales, Carlos. Me doy el botón, perdonad que se me va lo del botoncito. Te agradezco mucho las consultas. En primer lugar, en cuanto al procedimiento de consultas, me remonto al comienzo de mi exposición, donde aquí no estamos para inventar nada. Está todo inventado. Dentro del entorno EASA existe el procedimiento NPRM, es Notice of Proposed Rulemaking. EASA tiene un sistema de gestión de consultas a usuarios desde el inicio de cada proceso. Yo he formado parte desde la European Gliding Union de modificaciones de la FCL, por ejemplo, las reglas básicas de vuelo sin motor han sido aprobadas ahora en el pasado abril, o en la Europe Sports estamos gestionando el nuevo Basic Instrument Rating, que va a ser una habilitación instrumental básica, un poco diferente a la OACI, basada en competencias, y todas esas idas y venidas en la redacción final del texto legal, en este sistema de consulta público de EASA, hay un portal web donde cada asociación, sobre cada epígrafe del punto, puede hacer sus comentarios. Y para el regulador es un canal absolutamente estructurado para recibir los comentarios de una manera con una franja temporal donde hay que aportar los comentarios, o si no los pierdes, y donde el regulador también responde su punto de vista a cada ítem concreto. Conclusión, te permite bajar a súper detalle y nuevamente no hay que inventar nada. Es el proceso de las NPRM en el entorno EASA para, sobre todo, la normativa FCL de licencias, que es largamente utilizada. Con respecto al segundo punto, tienes toda la razón. Estás hablando de Canarias con un 90% de tiempo en configuración norte, 10% en configuración sur. En la zona de Madrid, la configuración norte es muy mayoritaria, pero obviamente pues hay que tener un sistema ágil para notificación cuando esos espacios pueden cambiar. En la comunidad del vuelo sin motor, desde hace años, empezamos a utilizar los no tan temporales en la época de verano para proteger áreas de espacio aéreo en la zona del TMA de Madrid, por ejemplo, en la zona de los Montes de Toledo o en la zona de la Sierra Norte de Madrid, con NOTAM que se activaban y se desactivaban. Hoy día también es igual que el tráfico militar con el Flexible Use Airspace, el famoso FUA, que existe fuera de los... O sea, existe en Francia, en otros países fuera de España. En España no está plenamente implementado porque tampoco tenemos FIS para saber cuando una zona militar está caliente, activada o está fría. Cuando tú vas en un FIS en Francia, tú eres informado de, bueno, pues tienes autorizaciones a directos o recibes información de las áreas militares que están activas y que te piden, pues oye, unas millas para cubrir una determinada actividad. Hoy día, a bordo, en cabina, llevamos en nuestro teléfono móvil, en nuestras tablets, en nuestra iPad. No hay piloto de aviación general que hoy día no vuele con un dispositivo móvil. Forman parte de nuestras vidas. Con programas como tenemos Garmin Pilot, Foreflight, SkyDemon o AirNav Pro, hay actualización en tiempo real de los espacios aéreos. Yo, por ejemplo, volando en la zona de Madrid, en los días previos con los entrenamientos al desfile militar del 12 de octubre, hay días que el ejército pues, no hacía actividad y desactivaba un NOTAM, el que suele colgar sobre Madrid cuando están en los entrenamientos del desfile, y días que no van a volar, lo quitan y en tiempo real yo recuerdo estar volando un vuelo que despegué desde Fuentemilanos en Segovia hacia Robledillo y dije, leche, si me ha desaparecido todo un NOTAM. Llamé a frecuencia de Colmenar y me dijeron, oye, que es que se acaba de desactivar. O sea, en cabina, en cockpit, tenemos información en tiempo real de los espacios aéreos que están activos o no. Esto es cuestión de tenerlo bien organizado y que llegue absolutamente a todos los usuarios para que el espacio aéreo de todos, prioridad número 1, contenga y proteja los procedimientos instrumentales de los tráficos pesados y permita una administración
del espacio aéreo, que es de absolutamente todos los usuarios. Y ya digo, siguiendo las 3 Golden Rules de Eurocontrol y reduciendo tamaños en CTRs, reducir tamaño que no sea utilizado por procedimientos instrumentales. Eso es una máxima. Ahí la aviación general ganaría franjas que evitaría contacto y trabajo al ATC dependiente del sector. Muchas gracias, Carlos. Si puedes, como has hablado tanto de las 3 Golden Rule, igual las puedes recordar. Yo entiendo que es que no usar más espacio del necesario para proteger los procedimientos y la aviación comercial, permitir el uso del espacio aéreo para todos los usuarios y creo que me falta una, ¿no? Porque os lo voy a poner en tiempo real. Perfecto. En tiempo real, un segundito. Vamos a ver. De viva voz, Carlos Manso posiblemente se las sepa de memoria. Yo las tengo aquí y porque lo hemos utilizado en la respuesta de consultas, por ejemplo, en el TMA de Madrid, hemos utilizado siempre esa respuesta. En la última modificación del TMA de Valencia, con la intención de modificar todo el eco a clase Delta, la hemos utilizado también. Y las 3 Golden Rules lo que vienen a decir ni más ni menos es... Vamos a ver. Reglas públicas en diseños de espacios aéreos. Ya lo hemos utilizado también en la respuesta del TMA de Galicia, que es algo que se nos solicitó el año pasado. Y básicamente lo que viene a decir es no proteger, no utilizar más espacio que el requerido. Es decir, lo que viene a decir las 3 Golden Rules es el espacio aéreo está, la prioridad número 1 es proteger los procedimientos instrumentales que se pinten. Todo, incluyendo missed approach, aproximaciones frustradas, procedimientos de fallo de motor, de engine out, pero todo lo que no sea ello no debe de ser utilizado como categorizado como espacio aéreo controlado. Lo tengo aquí delante, os lo voy a decir. Las 3 Golden Rules de Eurocontrol está en inglés, es Airspace Volume de IFR Paths, es decir, el espacio aéreo, la primera regla. Los volúmenes de espacio aéreo protegen las trayectorias instrumentales. Estos volúmenes deben de ser diseñados después del diseño de las propias rutas. Esa es la primera regla de Eurocontrol. La segunda es que las rutas no deben diseñarse para caber en el volumen de espacio aéreo existente. Las rutas no se deben diseñar para caber en los espacios aéreos existentes. Ahora, por ejemplo, yo entiendo que en la primera fase de extensión de las RNP en España, los procedimientos son overlays de aproximaciones instrumentales existentes. Pero aquí lo que dice es que las rutas no deben diseñarse para entrar en los volúmenes existentes, sino en lo que requiera el procedimiento. Y la tercera regla es solamente proteger tanto volumen de espacio aéreo sea necesario como el que requieran dichos procedimientos. Entonces, esa es una diapositiva, mira, que os lo voy a poder poner. Vamos a utilizar, espero que se vea bien, a ver si hay suerte y esto lo veis. No sé si se verá la inversa. Las 3 Golden Rules en una fotografía de un móvil, que ya demasiado que lo vierais, pero os lo puedo pasar luego por email, que es las 3 Golden Rules de Eurocontrol para diseño de espacios aéreos. Este es nuestro credo cuando pedimos una revisión en aire de una nueva reclasificación de espacio o procedimiento instrumental. Sí, Carlos, lo he mandado yo en un PDF, lo tenéis ahí, ¿eh? Hable, Rafa. Vale. Preguntas, más Muy cuestiones. bien.
Pues yo creo que ya estamos, ¿no? Yo no sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario más. No sé, Carlos Manso pone aquí en una curiosidad, en Francia hay cartas VFR de fin de semana de días laborables, son por la diferencia de operaciones. Eso Y es. Lucía también ha hecho un comentario, un saludo a todos. Pues si hay alguien que quiera hablar, que hable ahora y si no, que calle para siempre. Bueno, pues no nos queda más que agradecerte, Carlos, que hayas estado con nosotros y que nos hayas contado tan interesante el punto de vista de la aviación general. Por favor, hacernos llegar en el comentario que a partir de ahora pasaremos de 2 charlas por semana, como ya empezamos a tener más turnos, se acerca el verano y tenemos más trabajo, a 1 charla por semana. Y cuando veamos que ya no se puede, pues bueno, lo iremos espaciando más. Aprovecho para comunicar la siguiente charla. El jueves que viene haremos una charla sobre comunicación en el entorno aeronáutico y nos centraremos un poco en redes sociales, sobre todo pues en Twitter y LinkedIn, cómo comunicar y qué se debe comunicar y qué no se o cómo hacerlo. El jueves que viene a las 11 de la mañana y nada más. Muchas gracias y hasta pronto. Adiós. Y deportiva, pero os necesitamos. Estamos encantados con el servicio profesional que nos ofrecéis y creo que hay áreas de mejora y estaba toda la comunidad para que trabajemos de la mano en ello. Gracias, Mercedes, gracias, Rafa, por la sugerencia y hasta cuando queráis. Y me faltaba dar unas gracias, que es gracias al Grupo de Aviación General de APROCTA, que lo he puesto en el chat, pero lo quiero decir expresamente porque es un grupo que es bastante activo, que colabora, que da su opinión, que crea debate, que genera apoyo y que apoya también a la vocalía técnica cuando nos hace falta para alguna consulta. ¿Verdad, Luis? Y que estamos aquí casi todos. Luis. Exacto, que estáis aquí casi todos. Muchas gracias a todos. Eso es, muchas gracias. Juan, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno. Gracias. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. A comer. Hasta luego. A comer, sí.